Muy buenas, mi nombre es Edwin Isaac Franco Rivas y en esta oportunidad les quiero hablar acerca de lo que sería el contrato o un contrato verbal, pero también les quiero hablar acerca de lo que es un contrato así en general. Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una o determinada razón o cosas determinadas. También mencionar que dentro del contrato puede ser de índole privado entre dos o más partes destinadas para crear obligaciones y generar derechos. Es decir, que dentro de un contrato en general existen dos partes en el cual uno se beneficia, en este caso ambos se benefician de prestar servicios, de generar oportunidades, etc. Es decir, que dentro del contrato se goza de diferentes beneficios mutuos. En este caso, para que se pueda generar o se pueda cumplir lo acordado dentro de un acuerdo. Pero hablando de un contrato verbal, este contrato no es de índole escrito. No es de índole escrito, ya que por su naturaleza, ya que solo puede ser por dos tipos al momento de ser contratado o a ser escogido para realizar diferentes tareas dentro de una empresa o dentro de una área. Puede ser de índole temporal o índole permanente. Pero en el artículo 76 del Código de Trabajo de El Salvador nos habla acerca de todo lo que sería, nos habla exactamente de lo que sería el contrato verbal. Este contrato verbal es más que todo para los servicios domésticos, es decir, tiene la potestad, si en algún momento el empleado lo exige o lo pide, de que se le pueda dar por escrito que está laborando para el patrono o para el que lo contrató. Es decir, que el empleado puede exigir al patrón que le extienda una constancia de labor, de estar laborando en su empresa o el lugar donde se encuentre. También mencionar que todo esto lleva un orden, es decir, que dentro de esto, dentro de la constancia, más que todo sería una constancia, no sería un contrato escrito. Esto sería en el cual llevaría los nombres del contratante como del contrato, del que va a contratar o ha contratado, la fecha en el cual se emitió el contrato, las firmas, los nombres, como ya les mencionaba, el tipo de servicio del cual se está prestando, el tiempo de labor, que es bien importante, y el lugar y la fecha de expedición del documento. También en el artículo 77 del código mismo habla acerca de los trabajadores del servicio doméstico. Más que todo, estos se dedican de forma habitual y continua a laborar propias, por ejemplo, labores de hogar, en el cual hace referencia en particular este artículo. Pero también vamos a mencionar lo que sería el artículo 86. En el artículo 86 esto está más profundizado para el sector agropecuario, en donde se dan dos tipos de contratos verbales, por decirlo. En un contrato verbal y en un contrato, en este tipo de contrato existen los contratos permanentes y los temporales, o los trabajos permanentes o trabajos temporales o permanentes. Es decir, que los permanentes tienen más derechos dentro de una organización, una organización o una empresa, mayores beneficios, mayores derechos que un trabajo temporal. Es decir, que el trabajo temporal no está sujeto
a algo que está directamente ligado a la empresa en la cual está laborando. También en el artículo 145 nos habla de algunas cosas en el cual en un contrato escrito no se lleva a cabo de forma formal, o simplemente se omitió en el momento de hacer el contrato, pero también se puede hacer de manera escrita según el código de trabajo. Por decirles, el artículo 415 habla acerca de esto, que cuando se omiten ciertas partes también existen notas en el cual se puede hacer valer esto, en el cual expresa que al momento de determinar las condiciones de trabajo en los contratos que la ley permite celebrar verbalmente, salvo que el trabajar probare mejores condiciones. Es decir, que todo esto puede generar una mejor condición para el que va a ser contratado. Y esto básicamente sería lo que es el contrato verbal. Buenas noches.